El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, ya tenemos con nosotros aquí al portavoz de los vecinos en el archipiélago canario, en Canarias, Abel Román. Buenos días. Muy buenos días y un saludo cordial a todos los oyentes. Bueno, hoy tenemos la satisfacción de tener con nosotros a la doctora Tamara, del Hospital Mateo Orfila de Mallorca, y que además está en la unidad de cuidados intensivos. Doña Tamara, buenos días. Todavía no la tenemos. Cuéntame un poquito más de qué vamos a tratar con la doctora. Bueno, ella, el 13 de septiembre de 2024, esta doctora de la unidad de cuidados intensivos tuvo... Ya la tenemos a la doctora. Doctora. Hola. Buenos días. Está encantado de tenerlas a ustedes en nuestro programa, y le estaba contando a los oyentes que usted el 13 de septiembre de 2024 tuvo una intervención en el Congreso de los Diputados. En ella usted advertía del grave riesgo que corren los pacientes al ser atendidos por médicos de guardia que trabajan 24 horas seguidas. Dijo que a las 14 horas más o menos de jornada, el médico se comporta física y psicológicamente como una persona que tiene una intoxicación etílica. Esto es muy grave, ¿no? Exacto, buenos días. Abel, son los efectos de la privación del sueño que están más que demostrados y estudiados. Y de hecho, allí, aquel día en el Congreso, lo que se celebraba era la oportunidad de que el Estado pues se preocupe por el sueño de los ciudadanos, ¿no? Se estaba hablando de que había que hacer todo lo posible por cuidar del sueño de toda la población, de reducir la jornada de trabajo, y yo en aquel momento pues lo dije allí mismo, ¿no? Dije, me va a explotar la cabeza, estáis hablando de trabajar 37 horas semanales y nosotros los médicos hacemos 24 y 30 de manera continuada, ¿no? ¿Qué está pasando? Por eso les puse el ejemplo de estos estudios que demuestran que el cerebro necesita dormir y descansar, y nosotros estamos trabajando en esa situación, en esas condiciones. Sí, porque nos parece muy contradictorio que, por ejemplo, Yolanda Díaz, que precisamente, qué casualidad, hoy creo que firman las 37 horas y media, y ustedes están su ministra de Sanidad, Mónica García, del mismo partido, quiere obligarles a ustedes a trabajar ¿cuántas horas a la semana? Nosotros hacemos una media de entre 60, 80, incluso 90 horas semanales. Depende de si hay vacaciones, de si algún compañero está de baja. La cuestión es que nosotros no tenemos límites, ¿no? Es simplemente lo que haga falta para el sistema y para garantizar pues la asistencia médica. Nosotros somos los primeros que queremos garantizarla, pero ya no sabemos cómo decir que no podemos más. ¿Cómo se siente un médico uno cuando entra al trabajo y bueno, faltan 8 horas, y cuando llegan las 8 horas, bueno, ya nos vamos para casa, y que de pronto usted diga, no, me faltan no 8 horas más, sino 16 horas más? ¿Cómo está el organismo en esa situación? Que usted muy bien lo explicó en esa intervención. Pues estás agotado. Lo que pasa que como históricamente esto se ha hecho así y tiene su explicación, porque esto tiene ya más de 50 años y este modelo de trabajo nació en una sociedad completamente diferente y en una asistencia sanitaria completamente diferente, pero siempre se ha hecho así, pues lo hemos ido tapando y normalizando, y como teniendo miedo a hablar de eso, ¿no? De que somos personas, de que estamos cansados, porque el médico que dice que está cansado, que no puede más, pues directamente pasa a ser a un médico insuficiente o a no ser un buen médico, y ese es el clima que se respira en nuestra profesión y al que nos tienen acostumbradas las generaciones previas, ¿no? Algunos nos tachan incluso de que los médicos jóvenes somos unos llorones. Bueno, yo prefiero ni contestar a eso. Estoy hablando de salud, de la salud de la población de este país y de la salud de los médicos, que poco a poco nos estamos marchando de la administración pública, y es un problema muy grave. Sí, porque una cosa es que ustedes luchen por su salud física, y otra cosa es que nosotros, los usuarios, estemos preocupados de qué médicos nos atienden y en qué condiciones. Por eso hice la petición en change.org, porque
Pensé que la manera de llegar al ministerio y de poder reunirme con la ministra era con la ayuda de la población, de que se tome conciencia de que esto es un problema que nos afecta a todos, que no es solo que nos afecta a los profesionales, que como pacientes también nos afecta, que están comprobados los incidentes de seguridad del paciente que ocurren a partir de cierta hora, ¿no? De noche, los fines de semana, cuando estamos más sobrecargados, y es absolutamente normal, no somos máquinas. Claro. Eso supone de que si tenemos que ir a urgencia y el médico ha pasado 12 horas ya de guardia, pues lo tenemos mal, ¿no? En cuanto a la garantía sanitaria de la persona que nos atiende. Hombre, desde luego no es igual de seguro que cuando uno va a las 11 de la mañana y el médico que te recibe pues está descansado y bien despierto. Yo misma, cuando puedo descansar un ratito, me noto como ahora veo claramente cosas que unas horas antes pues me costaban darme cuenta, ¿no? Era lo típico de cómo no pude darme cuenta, no era tan difícil, ¿no? Es que hay una fatiga de decisión constante, estamos tomando decisiones continuamente, sin descanso. Otra cosa que a nosotros nos ha llamado la atención es que ustedes en esas horas, vamos a llamarla extra sin entrar en detalles particulares de la profesión médica, porque eso es otra liadera que si son, ¿cómo dicen ustedes? Complementarias, extras, sí, normal. Es la jornada complementaria. Sí, bueno, para que la gente nos entienda, están las 8 horas normales y después están las horas extras. Ya después tienen ustedes otra forma de llamarlas, ¿no? El gobierno o la autonomía no le cotiza a la seguridad social esas horas. Eso no me pareció inaudito, porque si un empresario te dice, vamos a ver, usted va a trabajar 8 horas y las horas extras no se las voy a cotizar en la seguridad social. Y además se las voy a pagar más baratas que las horas normales, cuando eso nunca ocurre en una empresa normal. Y además son ilimitadas. Por eso no son horas extras, porque no cumple ninguna característica de una hora extra. Está peor pagada, no es voluntaria, sino que estamos obligados a hacerla y aparte no tiene límite. Y como se cotizan días, no se cotizan horas, tanto da que yo hoy trabaje 8 horas como que trabaje 24. Yo he cotizado por un día. Por eso nosotros, si hiciéramos cálculo, podríamos tener una jubilación anticipada, pero no podemos hacerlo porque esas horas no existen, son como las calorías vacías. Eso le va muy bien al sistema, ¿no? Pero eso, ustedes ¿eso es legal? Porque si eso, vamos a ver, me decía, creo que en una anterior, en una entrevista, decía que bueno, como creo que fue hablando con el presidente del Colegio de Médicos de Tenerife, que lo apoya por supuesto todo el tema decía que se presentó ante un juez esta cuestión, ya ustedes sabían las condiciones, firmaron el contrato y ahora fastidiense. Oiga, es como cuando un banco nos hace firmar una hipoteca con unos intereses determinados que son abusivos, vamos a la justicia y por ser una cláusula abusiva condena al banco. ¿Esto no podría también estar en esa situación? Se va haciendo, hay muchos compañeros que de manera individual pues ponen demandas y las ganan, por supuesto, ¿no? Pero hay que invertir el esfuerzo personal, el tiempo y el económico en meterse en eso, ¿no? Es que firmamos unos contratos que están regulados pues por el estatuto marco que ahora está en la prensa y en todas partes, y ese estatuto lo que dice y sigue diciendo que nosotros tenemos que trabajar tantas horas como sean necesarias para garantizar la asistencia. En el fondo somos unos autónomos encubiertos. La responsabilidad de garantizar el sistema es nuestra, es del médico, es del profesional, no es de la administración. Tienes que estar ahí y ya está. ¿Hasta cuándo? Hasta lo que haga falta. Y eso en el año 2025, este ministerio quiere que siga siendo así. O sea, llevamos 50 años con ese lastre. Hubo una reforma en el 2003 y no cambió. Entonces, ahora lo que no podemos aceptar que el paso de haber una reforma, que ya me parece maravilloso por parte de este ministerio, no sea para ganar en derechos laborales, sino que sea para mantener la barbaridad que llevamos aceptando toda la vida en este país. ¿No? Y además que hoy precisamente la ministra Yolanda Díaz va a afirmar que durante la semana se trabajen 37 horas y medias.
Y sin embargo, la ministra de Sumar, su compañera, está exigiéndoles a ustedes que trabajen entre 60 y 90 horas. Es que esto es inaudito. Claro, pero echa la ley, echa la trampa. O sea, nosotros de jornada ordinaria tenemos 37 horas y media, ¿no? Entonces ya está. Luego el otro no existe. Pero para nosotros personalmente, como personas, sí que existen. Pero para la administración nuestra jornada ordinaria es la que es, la de todo el mundo, ¿no? Es que es muy complejo y muy desconocido, por eso insisto que hice la petición, porque tiene que saber todo el mundo la condición del médico y sobre todo que se dice, que se habla, ¿no? Mucho, y yo lo entiendo, dicen que somos unos privilegiados porque nuestros sueldos están por encima de la media. No, lo que está por encima de la media es nuestra jornada de trabajo. Claro que cómo no voy a tener un sueldo superior a otras personas si trabajo 70 horas a la semana, ¿no? Como el médico es rico. No, el médico no sale del hospital. No, y además hay una cuestión, su sueldo, un MIR, por ejemplo, su sueldo base es alrededor de 1.200 euros, dependiendo de la autonomía, ¿no? Pero claro... Eso ya de adjunto, eso ya habiendo acabado el MIR. Yo cuando hacía el MIR, mi sueldo base eran 800 euros. ¿Qué dice usted? Sí, el sueldo base son 700, 800 euros, después con las guardias pues ya le suba, ¿no? Por eso vas a encontrar a tantos compañeros diciendo, no, que no quiten las guardias. Lo que tenemos que luchar es por un sueldo base que sea el que se merece una carrera de tantos años de formación y de la responsabilidad que tenemos y las competencias, ¿no? Nuestro sueldo base son 1.200 euros. Sí, claro, eso es una forma de hacerle chantaje a ustedes. ¿Ustedes quieren ganar más? Pues trabajen el triple. Eso es un chantaje inadmisible por parte de la Administración. Que, por cierto, ¿cuál es la responsabilidad del Estado en esto y de la autonomía? ¿Cómo se reparten esta responsabilidad en el tema de los médicos? Claro, el Estatuto Marco sí que lo negocia y depende del Estado, del Ministerio de Sanidad, que lo negocia con los sindicatos. Lo que pasa es que los sindicatos médicos no tienen participación porque no tienen suficiente representación. Entonces, ¿cómo pueden negociar nuestras condiciones de trabajo personas que no han hecho guardias en su vida y que no saben lo que es trabajar como médico? En este caso tenemos, por suerte, que tenemos a una ministra y a un secretario del Estado que son médicos ambos, pero bueno, los sindicatos no. Ellos son los que marcan cuántas horas podemos trabajar, la jornada. Luego las autonomías tienen que cumplir esa normativa y decidir cómo distribuyen sus recursos económicos y humanos para cumplir esa normativa, ¿no? Porque las competencias están transferidas a las autonomías. El tema de los dineros después, pues se tienen que cada uno pues apañar, por así decirlo. Pero lo más importante es que la ley y el marco regulativo sea el que diga, oye, un médico no puede trabajar más de 12 horas seguidas, ¿no? Un médico tiene que descansar. Y eso no existe. Y por eso ahora este movimiento que parece que por fin todos los médicos de este país nos vamos a unir y vamos a decir basta ya, y por eso ahora va a empezar a haber concentraciones. ¿Por cuántas firmas lleva ya su petición? Hay 170 y tantas mil, más o menos, sí. Esa petición con la cual ustedes están luchando, de no trabajar más de 12 horas de las guardias, eso ya lo ha recogido el Reino Unido, Suiza, Holanda, Francia e Islandia. Ya Europa se está poniendo las pilas en ese tema, ¿no? Sí, somos el único país que hace guardias de 24 horas en Europa. Alemania lo consiguió después de una huelga que duró un par de meses, y Inglaterra tampoco hace más de 12 horas, y bueno, poco a poco el modelo ha cambiado, pero nosotros estamos muy por detrás, vamos muy retrasados. Le voy a decir un poco lo que la doctora Tamara explicó en el Parlamento, en el cual dice, el resultado dice, es atendido por un médico, después de estar 12 horas trabajando, al cual le tiemblan las piernas del agotamiento, el cansancio, el estrés, le cuesta hilar una frase, se le caen los párpados, con palpitaciones y la cabeza martilleándole, debido a la fatiga de trabajar una guardia de 24 horas. ¿Qué garantías hay de éxito? Así, los médicos cometen más errores graves, fallos de diagnóstico y son más lentos tomando decisiones y no pueden reaccionar igual de bien. Y esto empeora nuestra atención como usuarios. La causa de todo esto es la inmoralidad de las normas laborales por parte de la Administración.
O sea que nosotros los usuarios, cuando lleguemos a un centro médico en urgencia y vemos que un médico está de guardia 24 horas, ¿esto es lo que nos espera? Pues sí, esa es la realidad. Eso es lo que hay. Y no lo queremos nosotros tampoco, pero es lo que hay. Yo en la UCI a veces a las 4 de la mañana un paciente me dice, ¿pero a qué hora empezó a trabajar usted? Y cuando les digo, a las 8 de la mañana de ayer, se alucinan porque ya ven mi cara, mi pelo, mi revuelto, ¿no? Es como, no, si yo no puedo más, no puedo más, pero aquí sigo. ¿Y cuándo se va, doctora? ¿Cuándo se va? Pues cuando termine, cuando pueda. Porque luego no nos vamos cuando terminamos la guardia, nunca dejas nada a media, tú no dejas un paciente a media, si es que sales como 30 horas después del hospital. Y ojo, ese es tu día de descanso, ese día que sales, que no te mantienes en pie, que tus hijos te hablan y tú les dices cállate del dolor de cabeza que tienes, ese es tu día de descanso. Al día siguiente a las 8 vuelves a trabajar. Entonces la conciliación ustedes lo tienen mal, ¿verdad? Es imposible porque se pueden conciliar un turno de trabajo de 8 horas, como mucho 12, pero 24 horas un niño, no puedes ir dejando a un niño 24 horas con nadie, ¿no? Ni tampoco la solución, que cuando he leído que Yolanda Díaz quiere abrir escuelas infantiles 24 horas, hasta ahí podíamos llegar. O sea, no vamos a dejar a nuestros hijos 24 horas en ningún sitio, en ninguna escuela, ¿no? Bueno, eso es dejarlos abandonados. Usted conoce la enfermedad de los niños pequeños en la guardería, ¿no? Que los llaman el síndrome de la añoranza, que están perfectamente sanos y cuando los meten en una guardería, ¡pum!, se ponen malos. Que es una fórmula de llamar la atención a los niños pequeños de que extrañan a sus padres. Yo personalmente abandoné la administración pública los primeros 5 años de vida de mis hijas, fue una decisión personal. Pero al decidir ser madre tenía claro que no quería hacerlo solo, sino que quería estarlo también, que quería ver a mis hijas cada día y poderlas mirar a los ojos, ¿no? Sus primeros años de vida. Entonces yo me fui de la administración pública y he estado trabajando 5 años en la medicina privada, lo que me permitía estar con mis hijas cada noche, acostarlas. Y cuando ya cumplieron 5 añitos, pues ya dije, venga, voy a volver a la administración pública, echo de menos pues eso, avanzar en mi carrera profesional y nada, me fui a la pública perdiendo dinero y calidad de vida. Sí. La vocación, eso lo llaman vocación. Estaba leyendo esta mañana, para documentarme sobre este tema, de que los médicos cuando salen de trabajar tienen 2,5% de posibilidades de tener un accidente de tráfico. Pero claro, al estar ustedes groggy, pues tiene las funciones no solamente para tratar bien a los enfermos, sino incluso para conducir. Claro, que es lo mismo que el alcohol. Si es que la privación del sueño, los efectos son los mismos que la intoxicación etílica, y yo lo noto cuando cojo el coche, ¿no? Que no tengo reflejo, que a veces me da miedo. A veces digo, ya lo que me falta es atropellar a alguien, ¿no? Que es como que encima que sales destrozado, sentirme culpable de no haber visto a alguien cruzar o de comerme una farola, ¿no? Pero estás conduciendo cuando no debería, y ha habido compañeros que han muerto, que han fallecido. En Inglaterra, antes de quitar la guardia, pasó con una residente, pero no hay manera, no hay forma. Bueno, una cosa, ¿y cuál es la voluntad política de Mónica García para este tema? Pues personalmente, cuando me reuní con ella y cuando he podido hablar con ella insiste en su voluntad de cambio, en que ella está de acuerdo con eliminar las guardias de 24 horas, pero obviamente se necesita tiempo y sobre todo es que se necesita inversión. Necesitamos más profesionales en la administración pública para poder trabajar menos horas. Entonces ahí está todo atravesado, ¿no? Hay un tema de presupuesto también que no dependen solo del Ministerio de Sanidad. Su voluntad es cambiarlo, pero claro, necesita recursos y estrategia. Yo por mi experiencia como asociaciones vecinales, cuando hemos cogido un conocimiento, y es cuando un político me dice que no tiene tiempo ni dinero, es que no le interesa el tema. Porque cuando le interesa hacer el cambio, de pronto el dinero surge de debajo de las piedras, y el tiempo también. Y después hay una cosa, yo digo que en este problema hay un elemento de la ecuación en la cual nos hemos sumado, que somos los usuarios. Porque yo no tenía ni idea de esta cuestión. Y digo, pero bueno, si ahora voy a llamar yo a mi nieto
o a mis hijos cuando se ponen graves en urgencia para que me atienda este señor que está groggy? ¿Qué garantías tengo yo de que en 5 o 10 minutos, y espero que nunca tengan que hacerlo, me lo resuelvo de una manera eficaz y rápida? O sea, esto es muy grave, ¿eh? Y por cierto, ¿qué pasa con los sindicatos? Que yo no lo oigo para nada en ese tema de lo que usted está hablando. Bueno, ahora sí que, sí, bueno, siempre, esto es histórico, ¿no? Siempre lo han ido peleando, pero como que nunca ha trascendido a la población ni ha tenido un impacto real en la población, ¿no? Más allá del ámbito sanitario, más allá de los médicos. Ahora sí que, bueno, están unidos, incluso la Organización Médico Colegial, el Consejo General. Hay una unión, la verdad, que no tiene precedente, a decir un no radical a esta propuesta del Estatuto Marco, y ahora han convocado, pues, el 10 de febrero habrá un parón en las puertas de los hospitales a las 11 de la mañana, creo, y luego el 13 de febrero hay una manifestación en la puerta del Ministerio. Así que, bueno, seguiremos, vamos por el camino, por la senda. Pues doña Tamara, muchas gracias por haber estado aquí hoy con nosotros en nuestros estudios, y esperemos que el gobierno tenga la sensibilidad humana de no poner en riesgo la salud de las personas y de los ciudadanos simplemente porque les sale más barato utilizar a médicos que trabajan como esclavos, sin seguridad social, sin que después eso le cotice como jubilación, y sobre todo por la seguridad de los diagnósticos de los médicos hacia los pacientes que nos encontramos en esa situación. O sea que le agradezco mucho su trabajo, su conciencia, su sensibilidad, porque esto no puede seguir así. Y tenga usted en cuenta que los vecinos vamos a estar apoyándole al 100%. Pues muchísimas gracias. Esto es por todo. Así que seguiremos adelante. Muy bien. Gracias, Abel. Buenos días. Buenos días. Adiós. Adiós. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.